Radio Liberal México. Voz a Libre Pensamiento presenta. Buenas tardes, compañeros y amigos. Estamos en el recinto de los héroes, en la Gran Logia del Valle de México. Son 3 años de libertad, año 3 de la libertad, 2 de la democracia, primer año de la República Federal, 8 meses de la República y del Congreso Constituyente, que ya iba a cumplir un año. Y vamos a hablar ahora de la Constitución Federal de 1824, que fue jurada el 4 de octubre del mismo año, de 1824. El momento de ser presentada, jurada y firmada, se paró el diputado Miguel Ramos Arizpe, pidió la palabra y pidió que por votación se asentara, si era aceptado, que se firmara con nombre y apellido nada más, quitando los grados académicos y los títulos nobiliarios y grados de militar. Eso sucedió el 4 de octubre de 1824 en el templo de San Pedro y San Pablo, lo que es hoy el Museo de la Luz, anteriormente Hemeroteca Nacional. ¿Qué aconteció antes de eso? ¿Cómo es que llegamos a la República Federal? Bueno, Iturbide había disuelto el Congreso, vuelve a reinstalarlo. En su mayoría los congresistas eran centralistas y sobre todo masones escoceses. Pero había un gran número que querían la federación. El 20 de noviembre de 1823 queda constituida el Acta de la Nación Mexicana. Posteriormente, las baterías de Santana, Belén, Peralvillo, la ciudadela de Chapultepec y el repique de las campanas en la ciudad, así como en todo el país, suenan para dar nacimiento a la República Federal de los Estados Unidos Mexicanos el 31 de enero de 1824. A partir de ahí ya se sabía que se iba a tener una república, pero no se sabía qué tipo de república, federal o centralista. El Congreso se había constituido en octubre de 1823 y se vuelve a constituir porque la mayoría de los diputados son federalistas y llegan a ser sobre todo masones yorquinos. Miguel Ramos Arizpe es expulsado de los escoceses por imponer la República Federal en contra de la República Centralista. Posteriormente llega Poinsett y con auxilio de varios hermanos que se reúnen con él, logran las primeras cartas patentes de las logias yorquinas. Vicente Guerrero, junto con Lorenzo de Zavala y otros hermanos, reciben el apoyo del primer embajador o plenipotenciario de los Estados Unidos, que es Poinsett, y logran fundar la Gran Logia Nacional Mexicana del Rito de Dios. Vicente Guerrero se convierte en el gran maestro del Rito de Dios. Posteriormente va a darse un enfrentamiento muy fuerte entre yorquinos y escoceses. Los escoceses eran centralistas y los yorquinos van a ser los federalistas. De ese enfrentamiento de esas dos logias va a haber un grupo de hermanos que no van a participar con ellos. Van a ser una cantidad de escoceses y una cantidad de yorquinos y van a fundar en 1826 el Rito Nacional Mexicano. Vicente Guerrero llega a ser el segundo presidente de México, pero el primer presidente, Guadalupe Victoria, que junto con Guerrero y Manuel Celestino Negrete habían formado el triunvirato para que el poder ejecutivo no quedara vacío cuando Iturbide fue derrotado.
La pugna de cómo se va a dar el país va a ser muy fuerte y muy dura. Van a quedar heridas que ni con 50 años se van a cicatrizar. Originalmente, los escoceses, muchos se habían formado durante la Guerra de la Independencia, otros precisamente cuando Cornut en 1821 funda en forma ya legal el rito escocés antiguo y aceptado, y posteriormente le dan al general Nicolás Bravo la gran maestría. Entonces va a ser una confrontación entre dos ritos, dos generales insurgentes en esa época. Será la Constitución del 24, se organiza en tres poderes y influye la Constitución de Colombia, la Constitución de los Estados Unidos, las cartas de los ingleses, pero sobre todo la Constitución de Cádiz. Los mexicanos adquieren experiencia al presentarse primero como novohispanos constituyentes a la Constitución de Cádiz en 1808, donde Miguel Ramos Arizpe va a ser uno de los 15 diputados que va a estar. También va a haber generales que van a pelear el puesto en el Congreso por sus medallas y sus batallas que habían logrado, y políticos que en un momento fueron imperialistas, antes borbonistas, después se convierten en centralistas. La Constitución va a normar a este país durante 10 años. Después de esos 10 años va a ser quitada y se va a crear la República Federal. Por central, de federal pasa a República Centralista, que va a ser uno de los motivos por lo cual el Texas se separa de Coahuila. Pero estábamos en octubre de 1824. Se pensaba, se creía que con eso ya se había logrado lo máximo del país, darle una constitución, una carta magna. Pero se encuentra un país federal con una constitución federal, pero con una economía quebrantada y los hermanos más divididos que nunca. Entonces este 4 de octubre se celebró el aniversario de la firma de la Constitución de 1824, que a partir de entonces queda instalado como una república federal, con excepción de 1834, 35, 36 y años subsecuentes, que se va a caer en la República Centralista. Fray Servando y Teresa de Mier, que era uno de los partidarios de la República Centralista, decía que para qué destruir lo que ya estaba construido, que para qué hacer, inventar lo que no venía a los mexicanos. ¿Por qué? Porque anteriormente se dirigían por un gobierno que residía en la Ciudad de México y que controlaba todo lo que era la Nueva España. Pero a consecuencia de la Constitución de Cádiz, se hicieron constituyentes en cada una de las provincias y se dan los congresos provinciales, de los cuales parten 19 congresos provinciales que van a ser los que van a formar los 19 estados de la Federación Mexicana. 4 territorios, posteriormente Tlaxcala en noviembre de 1824 se convierte en territorio y pasan a ser 5 territorios. Esa constitución lo jura el general Guadalupe Victoria, el primer presidente de México, y que queda como vicepresidente el general Bravo. El general Guadalupe Victoria, que también era masón,
él constituye la Gran Logia de la Gran Legión del Águila Negra. Era una logia en la cual se pretendía la expulsión de todos los españoles y erradicar toda la influencia hispana o ibérica que había en la República Federal Mexicana. Guadalupe Victoria es el único presidente que logra concluir sus 4 años, de 1824 a 1828, y lo sostiene con los empréstitos que hacen el Imperio Británico a México, y es de la única forma como se logra completar el primer periodo presidencial de esta República Federal. Como estábamos comentando, que el 4 de octubre de 1824 es firmada la Constitución, la cual duró un año, ya que fue instalado el Congreso Constituyente el 23 de octubre de 1823. Y en ese mismo año, recordemos que fue constituida el 20 de noviembre el Acta de la Nación Mexicana. Ahí ya se sabía que se iba a crear una república, pero no sabíamos qué tipo de república. También no hay que confundir Acta de la Nación Mexicana con el Acta de la República Federal Mexicana, que esa se es firmada y es proclamada el 31 de enero de 1824 y que la firmó Michelena, Domínguez y Guerrero. Un precursor de la independencia, 2 independentistas, y después de 1809, porque Michelena estuvo en una conjuración en Valladolid y Domínguez estuvo en la conjuración de Querétaro. Guerrero participó a lo largo de los 11 años, por lo menos 10 años de guerra de independencia, son a los que les toca firmar el acta constitutiva de la Federación Mexicana. Bueno, todo eso estuvo pasando mientras se daba el Congreso. El Congreso del 24 es importante. ¿Por qué es importante? Porque es la segunda constitución como nación, la tercera como lugar. La primera es la de Cádiz, la segunda es la de el Congreso de Chilpancingo y la Constitución de Apatzingán. La primera era como novohispanos, no como mexicanos. La de Apatzingán, la de septiembre, y el Congreso de Chilpancingo de septiembre de 1813 es importante porque ahí ya se da la importancia de la América mexicana, que no iba a someterse a ningún reino, potencia o poder. En la Constitución del 24, todo el que se someta en contra de esta Constitución será declarado traidor y pasado por las armas. Y esa Constitución es la que va a dar el decreto de muerte contra Iturbide. Las cosas no quedaron muy bien. Los centralistas no quedaron satisfechos. Y posteriormente se trataron de dar distintos golpes de Estado, sobre todo para que regresaran los españoles a México. Pero esa Constitución fue el camino, el principio. Se esperaba que fuera la luz, la esperanza y el progreso de este país. Era un país analfabeto en casi entre el 85 y el 90%. Un país donde la población estaba concentrada en el centro y en el Bajío. Un país donde las gentes quedaban muy dolidas. El Estado de México, porque le había sido arrebatada su capital, que esa fue, salió de la Ciudad de México
por convertirse en Distrito Federal y pasa a la ciudad de Texcoco en 1824. Otros estados manifestaron que si no se convertía la República Federal, se iban a separar. Ya se habían perdido las provincias de Centroamérica, lo que es Guatemala. Chiapas también se retiró, pero regresó cuando México decidió ser República Federal. Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua. Esas repúblicas habían logrado su independencia con la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México y posteriormente se retiraron del Imperio Mexicano cuando Iturbide se coronó emperador. El principio, lo que todo el mundo pensaba que era una luz para este país, dio como consecuencia un caos y una terrible lucha entre facciones, entre grupos, sobre todo entre grupos masónicos. Los yorquinos, que era el grupo del pueblo popular, abanderado por Lorenzo de Zavala, que era su ideólogo, comandado por Vicente Guerrero, que era el gran maestre, contra los escoceses, que muchos de ellos eran nobles novohispanos y que se habían convertido en ciudadanos mexicanos, donde ya no se les reconocía sus títulos nobiliarios. Ellos van a ser los que van a formar el grupo centralista conservador en muchas partes del país. Van a estar en contra de los grupos liberales. Al principio se dio la pugna tan fuerte que había sacerdotes que eran yorquinos y desde el púlpito se lanzaban contra los sacerdotes escoceses y contra los diputados escoceses o los funcionarios escoceses. Mucha gente trató de ser yorquina para tener un buen puesto en el gobierno. No les importaba la capacidad, sino que se iniciaban y por medio de la iniciación y el socorro masónico buscaban medrar en el poder del Estado federal, de la República Federal. La República tuvo un poder muy fuerte dentro de lo que era el constituyente, y el Ejecutivo estuvo controlado por el Congreso. Fue una presidencia débil y un Congreso muy fuerte, más fuerte que el Congreso de los Estados Unidos. Los estados fuertes de ese momento eran Zacatecas, el Estado de México, Jalisco, Yucatán, Puebla, Veracruz. Eran los estados, Oaxaca, más fuertes. Zacatecas por la minería, que no le afectó en gran manera la guerra de independencia, y la mayoría de su producción platera no la exportaba, sino que la sacaba de contrabando, y siempre fue un estado beligerante, con guardias nacionales fuertes y con un gobierno muy fuerte por parte de su gobernador, que podía competir con el presidente de la República. El Estado de México era otro estado fuerte. Lo formaban lo que hoy es el Estado de Guerrero, el Estado de Morelos, el Estado de Hidalgo y el actual Estado de México. Entonces tenía todo, de todos los climas, tenía mar, porque el puerto de Acapulco, que era una de las aduanas más fuertes y ricas de este país, las controlaba el Estado de México y no la Federación. El puerto de Veracruz seguía siendo la entrada principal por donde llegaban
las riquezas de otros países hacia México, y era lo que le daba una entrada junto con la ganadería y la agricultura al estado de Veracruz. El estado de Puebla, por sus riquezas ganaderas y por la cercanía con la ciudad y con el puerto de Veracruz y con el puerto de Acapulco, le permitía un manejo de riqueza. Oaxaca, por su capacidad económica, su capacidad de autosuficiencia, esos eran los estados más fuertes. El jueves 1 de enero de 1824, en el periódico escocés El Sol, decía: rehusamos reconocer la Santa Alianza y a los Borbones. Es un periódico donde se manifiesta el 4º año de independencia, el 3º de la libertad, el 2º de la república. Como lo habíamos mencionado, el 4 de octubre, al firmarse la Constitución, son los 19 estados, los 4 territorios y Tlaxcala el 5º. Y esta Constitución va a contener 171 artículos. Pero esta Constitución va a ser un peligro latente para los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque va a ser una república criolla, una república donde aparentemente todos somos iguales, pero no va a hacer hincapié en quitar las clases altas, ni va a proteger a las menesterosas, y va a proteger una religión de Estado. En el artículo 3º constitucional de 1824 se declara que la religión católica, apostólica y romana es la única practicante en los Estados Unidos mexicanos, y que se prohíbe cualquier otro culto. Por lo tanto, es una religión de Estado. Ese artículo era una declaración de guerra contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y la República Criolla era un peligro contra los Estados Unidos. Y van a luchar. Por eso es que Poinsett, una de sus formas de política va a ser el que se trate de modificar ese artículo y se dé la libertad de creencia. Al no lograrlo, influye en las logias de York, e influye también cuando Vicente Guerrero llega a presidente a que se les dé concesiones a muchos estadounidenses que se hacen yorquinos para colonizar la República de Texas posteriormente en 1837 y 36, y que nos va a generar el principio de el águila va a perder sus alas en la guerra del 46-48. Pero todo se da como consecuencia de una falta de visión, de una amplitud más libre, más libertaria en la Constitución del 24, y sostener una religión de Estado por la que todavía sueñan muchos políticos en este año de 2013, que quisieran que regresáramos a la Constitución de 1824. A mis nietas que están en 6º año de primaria y que son unas gemelitas de 11 años, algunos curas les dicen, cuando estaban preparándose para su primera comunión, que la única Constitución buena y benevolente y bendecida era la de 1824. Cuando ellos me hacen esas preguntas, yo trato de explicarles dentro de su momento, de sus años y de su edad, para que no se vayan a perder, que fue una Constitución más, fue la segunda nacional, pero que no fue la mejor. Sentó las bases de una república federal, pero también sentó la problemática de 50 años de guerra.
Es cuanto, queridos amigos y hermanos. Nos vemos hasta la próxima.